Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Aquí les presento a Mauricio Schuttenberg, que es el invitado de nuestra última clase. Mauricio es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, es investigador del CONICET, es el autor de este libro que fue su tesis de doctorado, Las Identidades Nacional Populares. Ahora va a relatar un poco más sobre ello. Pero la verdad que lo invité a Mauricio como cierre de este cuatrimestre, porque él siempre nos visita en la clase, pero me parecía importante muchos aspectos que vimos en el cuatrimestre acerca de la identidad, la relación con el Estado, acerca de cómo las organizaciones perduran en el tiempo, y él particularmente desarrolló una investigación sobre 3 movimientos sociales o sobre 3 organizaciones, porque también este tema de la diferencia entre organización y movimiento la hemos trabajado durante el cuatrimestre, y han surgido algunas preguntas que yo te acerqué muy a último momento, que los chicos me fueron y las chicas me fueron acercando, que ahora las podemos compartir, pero como para empezar, Mauricio, lo que vos quieras decir, y también cómo fue que tengamos presente que aquí todas las compañeras y compañeros están a punto de empezar sus tesis de grado, cómo pensaste el tema de tu tesis de doctorado, cómo fue que se te ocurrió, en qué contexto lo hiciste, y nos compartiste un artículo que escribiste hasta hace poco sobre el movimiento de Evita, es decir, te has convertido en un estudioso de los movimientos sociales en Argentina y tenés una mirada diferente a los intelectuales tradicionales que piensan que los movimientos son esporádicos o clientelares, sino que apuntás un poco más a explicar por qué construyen identidades, perduran y su relación con la política y cómo ningún movimiento nace huérfano, ¿no? Todos tienen algo de esas otras semillas que tiene nuestro pueblo argentino. En el caso del movimiento de Evita queda muy claro con el peronismo y bueno, con las organizaciones sindicales, lo explicás muy bien en tus trabajos y aquí los compañeros y compañeras te han leído. Así que bueno, Mauricio, gracias por estar acá y si querés hacer una pequeña introducción y empezamos con esto que tiene que ser un conversatorio con las preguntas que nos acercaron los estudiantes y las estudiantes. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias Mariano por la invitación, siempre tan gentil a charlar un poco con los estudiantes de los últimos años, cosa que también me gusta mucho. Por ahí uno está en la primera, en los inicios, ¿no? Y bueno, también me gusta escuchar a los estudiantes y las estudiantes también en la última parte, ¿no? Cuando ya están cerrando la carrera y bueno, ya tienen toda una formación de su paso por la universidad. Eh, y esta cuestión de los movimientos sociales, a mí, yo me gustaría hacer como una pequeña introducción, muy corta, pero sí para plantear algunas cosas, ¿no? Eh, en general ha habido como dos grandes paradigmas para pensar la, los movimientos sociales y la acción colectiva, digamos, ¿no? Es decir, dos grandes paradigmas que tendieron a explicar la movilización de las personas a partir de dos cosas muy distintas, ¿no? Eh, Uno es lo que se llama el paradigma de la identidad, ¿no? Que en general surge en Europa y surgió para explicar los movimientos sociales que no tenían una, digamos, del capitalismo tardío, ¿no? Es decir, la etapa capitalista después de los años 60 o 70, en donde la cuestión de clase, ¿no? El movimiento obrero ya no era el único sujeto movilizado, entonces aparecían los movimientos ecologistas, los movimientos de las minorías sexuales, los movimientos eh, digamos, que se identificaban en alguna bandera, no necesariamente vinculado al terreno económico, como era la movilización más clásica durante los años, por lo menos durante el siglo XIX y XX, digamos, ¿no? Donde el movimiento obrero era el eje estructurante de la movilización política.
Entonces, bueno, los europeos de alguna manera empiezan a ver estas demandas por ejemplo, por la ecología, ¿no? Y empiezan a ver que la sociedad se empieza, entre comillas, a cortar con otro molde, ¿no? Entonces, en favor de esas demandas aparecen justamente las movilizaciones. Con lo cual pone en tensión todo lo anterior que tenía que ver con que los sujetos se movilizaban a partir de su interés económico y a partir de esta cuestión fundamentalmente que era el paradigma marxista, que era la cuestión de la lucha de clases, ¿no? Como motor de la historia y como motor de la acción colectiva. Entonces, bueno, aparecen estas miradas. Y en Norteamérica aparece justamente otra gran vertiente explicativa que es la teoría de la movilización de recursos, que, digamos, tiene una impronta más liberal, más utilitarista, pero tiene una pregunta que está buena, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué la gente se moviliza? Se preguntaban algunos sociólogos, politólogos norteamericanos. Es decir, y ellos llaman, digamos, ¿por qué la gente se moviliza? Y tiene una idea que es interesante, que se llama el free rider. El free rider sería como la metáfora del colado, ¿no? Es decir, traduciendo, ¿por qué yo, supóngase, por qué yo como docente haría paro si todos los docentes van a hacer paro y en última instancia yo puedo no hacer paro y me voy a beneficiar igual, ¿no? Esa metáfora del colado, ¿no? Que está bueno, pero entonces, si yo lo que busco es maximizar mi posición, no haría movilización colectiva, porque si la hacen ustedes, háganla ustedes, yo después cobro el aumento igual, no hay drama. ¿Ves? Bueno, digamos, toda la perspectiva norteamericana, la sociología norteamericana y demás, tiene como esta cosa medio utilitarista de fondo, pero tiene algo que es interesante, que los tipos dicen, bueno, un poco la mirada más europea, o la sociología más europea, se preguntaba por el por qué, ¿no? Y los norteamericanos se preocupan más, o se preguntan más en el cómo. Digamos, bueno, está bien, acá hay una movilización, bueno, ¿cómo se construye esa movilización? Entonces, para movilizar, para que haya movimientos sociales y demás, tiene que haber recursos, tiene que haber, de alguna manera, un marco de interpretación, le llaman ellos, no hablan de identidad, hablan de marco de interpretación, pero que es más o menos lo mismo, es decir, algo que nos haga pensar que la situación es más o menos que amerite, digamos, un paro, por ejemplo. Tiene que haber una oportunidad política, ¿no? Esta idea de que, bueno, por ahí hay un gobierno débil, entonces, frente a ese gobierno débil, las organizaciones se envalentonan, ¿no? Y tiene que haber recursos, y eso es una pregunta interesante que en general no se ha desarrollado tanto, que es compleja, ¿no? Porque además podemos caer en un utilitarismo muy grotesco, decir, bueno, solamente los sujetos se movilizan por recursos económicos, pero sin embargo la política o la acción colectiva implica necesariamente la cuestión de los recursos. Y bueno, por ejemplo, hay algunos trabajos de Aullero que analizan, por ejemplo, los piquetes con esta mirada, de decir, bueno, para hacer un corte de ruta, ¿quién llevaba los alimentos? ¿Quién traía las cubiertas para prender fuego? ¿Quién relevaba a las madres para el cuidado de los pibes? Bueno, hay una red de recursos que se pone en juego ahí, ¿no? Que es interesante. Por supuesto, el énfasis ahí es una mirada más utilitarista del individuo, que en todo caso participa de una organización colectiva porque ve que ahí puede maximizar su mirada más individual. Y esto es más bien propio más de la perspectiva liberal de las ciencias sociales norteamericanas, ¿no? Pero sin embargo tiene algunas cosas interesantes. Y
muchos analistas, como decía Mariano, toman bastante un poco esta idea de que, bueno, en realidad las organizaciones se movilizan solamente para obtener recursos y demás. Una mirada que me parece que es insuficiente, ¿no? Eh, porque si nosotros analizamos nuestra realidad, ¿no? Ahí nos ponemos jaurechianos, que me parece importante eso siempre, nos vamos a dar cuenta que, digamos, el paradigma europeo nos queda medio lejos, porque estas demandas así puramente temáticas, por decirlo de alguna manera, no expresan claramente la cuestión de los movimientos sociales en la Argentina. Si bien puede haber algún movimiento ecológico, o puede haber, qué sé yo, eh, por ejemplo, ahora estaba muy en Twitter, qué sé yo, padres movilizados para que haya clases, por ejemplo, digamos. Eso, digamos, es también algo como efímero, digamos, no hay una identidad de fondo ahí, ¿no? Eh, por eso, digamos, la riqueza de la acción colectiva de los movimientos sociales latinoamericanos es medio difícil de captarlo con ese mapa conceptual, ¿no? Eh, y también con el otro norteamericano, porque acá hay, eh, la perspectiva más utilitarista deja de lado un poco la idea de proyecto, ¿no? Que me parece que es clave para pensar la identidad, digamos, no como un relato, sino como justamente como un proyecto en el cual los grupos buscan transformar sus condiciones de vida. Y en ese caso me parece que todos los movimientos sociales latinoamericanos tienen una impronta como muy marcada con respecto a eso. Es decir, hay un proyecto alternativo o transformador o emancipador de la realidad social, ¿no? Por lo tanto, y a su vez no son movimientos que se construyen en lo efímero, sino que, como decía muy bien Mariano en la presentación, son movimientos que hunden, digamos, sus raíces en procesos de la historia y en procesos que indudablemente nos llevan a las clases populares, al movimiento obrero, al peronismo, ¿no? A otras tradiciones también, a otras tradiciones políticas también, hay que señalarlo también, pero del campo popular y de la lucha política y económica, fundamentalmente, del país. Por eso quería hacer un poco esta introducción. Entonces, empezar a pensar esto y esta idea que yo discutía mucho con los sociólogos y politólogos, muchos bastante renombrados, esta idea de la cooptación, ¿no? De los últimos años, como que la reconstrucción del proyecto nacional que implicó el kirchnerismo y la reconstrucción del modelo industrial y la redistribución de la riqueza, entonces la participación del campo popular en ese proyecto político era leído por muchos como cooptación, es decir, el Estado coopta, maneja, manipula a las organizaciones políticas y de alguna manera tutela absolutamente el pensamiento de los sectores populares, ¿no? Que lo único que hacen es ser cooptados, son sujetos absolutamente pasivos para esta mirada, que es una mirada que yo critico porque es una mirada, además, una mirada desde arriba que yo la denominaría, ¿no? Y es una mirada también políticamente, para mí, muy cuestionable, porque es un poco, inclusive metodológicamente errónea, porque no escucha justamente a esos sectores. Entonces, cuando vos, Mariana, me preguntabas, bueno, pero yo venía leyendo eso y yo digo, uno que tiene, digamos, una tradición más o menos nacional y popular, digamos, me acercaba a esos grupos, esas organizaciones, pero lo que dicen estos analistas no tiene nada que ver con lo que está realmente pasando acá. O sea, se sentaron alguna vez a hablar con los dirigentes, con los cuadros intermedios, con la gente del barrio que participa. No, no se sentaron a hablar nunca.
digamos, estaban ahí. Eso también metodológicamente creo que es un error en el sentido de hacer lo que en otro momento se llamaba, digamos, una especie de análisis social y político desde la biblioteca, digamos, ¿no? Y no salir a la calle y justamente confrontar en todo caso las perspectivas, las teorías con la realidad de las personas, ¿no? Entonces, claramente, si vos hablabas con las organizaciones, inmediatamente la teoría o la hipótesis de la cooptación se caía, porque ahí había, digamos, un montón de otras cosas que estaban en juego, ¿no? Bueno, eso me parecía como muy interesante. Y también como a partir, sobre todo del 2001, hay como una reconfiguración de todo el escenario político y donde todas las identidades empiezan como a releer su pasado en función también de un futuro que empiezan a percibir y un presente, ¿no? Claro. Y eso es otra cuestión que me interesa, digamos, que la identidad, si bien el concepto de identidad habla de algo igual a sí mismo, sería la definición. La identidad en realidad nunca puede ser, nosotros nunca somos idénticos a nosotros mismos, somos algo, somos una suerte de sedimentación constante que más o menos nos construye como sujetos, pero estamos abiertos a la contingencia, a la transformación, al cambio también, ¿no? Y las organizaciones también. Entonces, tratar de pensar, yo trataba de pensar un poco, digamos, cómo juega todo el pasado, todo lo sedimentado, toda la tradición, y cómo juega también las lecturas del presente y el futuro, ¿no? Y cómo eso construye los posicionamientos y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, ahí, Mauri. Claro, no quiero irme demasiado, pero decime, dale. No, porque justo estás respondiendo a alguna de las preguntas de Angélica cuando ella apuntaba un poco a que explicaras qué querías decir con elementos sedimentados. Bien. En una de sus Va. preguntas, por el tema de la identidad política, la construcción histórica, ella dice que al leerte vio que utilizabas cuestiones como identidad política o construcción histórica y hacías mención a elementos sedimentados y si podías desarrollar un poco a qué acciones o hechos concretas te referías con ese último término. No sé, Ángel, ya si querés agregarle algo, tus preguntas también van relacionadas un poco, como otras compañeras, a los videos que yo les puse de Maceo, que es un intelectual que habla más de la cooptación. Sería lindo hacer un debate de Mauricio Maceo. No sé si alguna vez los has tenido, Mauri, pero justamente él piensa lo contrario a lo que vos planteás. Bueno, te doy la palabra, Angélica, ahora te tocó a vos, pero vamos a hacer que pase por todos para que sea un conversatorio. También pregunta mucho sobre qué es puntos nodales y sobre qué es crisis orgánica. Son preguntas que se repitieron bastante. Te comento. Sí, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, a mí puntualmente el texto me había parecido interesante. Había un montón de conceptos nuevos que la verdad que no era la primera vez que lo escuchaba y me costó ir procesándolo. Pero bueno, agarré algunos que eran esto de la sedimentación y de los puntos nodales porque entendía que era algo como una práctica conceptualizada y bueno, no me interesaba saber capaz a qué acción concreta o un ejemplo sobre eso se puede dar, porque evidentemente creaba un punto de quiebre en la conformación de la organización social o del movimiento social, ¿no? Sí, está muy buena la pregunta. Ahí te perdimos, Mauri, me parece. Mauri. Bueno, ahí se nos cayó el invitado, me parece. A ver ahí. Ahí estás volviendo, me parece. Ahí estamos. Ahí estás de vuelta. Dijiste muy buena la pregunta y se cortó. Sí.
esta cuestión de los puntos nodales y lo sedimentado tiene que ver con una perspectiva teórica para pensar los movimientos sociales y las identidades, que tiene que ver con, para mí lo central para pensar una identidad justamente es una especie de analizar el relato. El relato, tenemos, digamos, la dificultad que esta concepción está como muy bastardeada mediáticamente, ¿no? Entonces, como que la idea de un relato es como la idea de una mentira o la idea de una manipulación, ¿no? Pero todos estamos constantemente relatándonos, en el sentido de que explicamos por ejemplo, en términos individuales, uno explica su vida a través de un relato. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu perspectiva de futuro? ¿Cómo eras en el pasado? ¿No? Bueno, todo eso es un relato, ¿no? que constituye la identidad. Y entonces, los puntos nodales me parece que son justamente los ejes centrales o los significantes centrales sobre los cuales se construye ese relato. Entonces, el pueblo, la democracia, el peronismo, digamos, son como los núcleos de ese discurso en donde se condensa un determinado sentido, ¿no? Por ejemplo, cómo remiten, cómo explican, cómo significan el peronismo, explica un montón de cuestiones, es un punto nodal del discurso de las organizaciones, ¿no? Porque hay organizaciones del campo nacional y popular y de las izquierdas que son más críticas o menos críticas del peronismo, y eso, digamos, las posiciona de una determinada manera también a futuro, ¿no? Y todas esas interpretaciones, esas construcciones de relato, están también construidas sobre elementos sedimentados. ¿Qué es lo sedimentado? Es como nuestra propia historia, la propia historia de las organizaciones, ¿no? Justamente cómo las organizaciones van atravesando distintas etapas, distintos momentos, y van construyéndose, y van también... Es digamos, un concepto que se usa mucho en sociología también, eso es lo claro, que le quería decir. Lo usan mucho los sociólogos desde el inicio, la sedimentación, la construcción de la realidad, lo que es la realidad es todo aquello que va quedando en la piedra y otras cosas que van fluyendo. El lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es algo que se va sedimentando a lo largo de las generaciones y generaciones de seres humanos. Se usa mucho esa palabra sedimentación como ese mojo que queda en la piedra, ¿vieron? Bueno, eso es lo que se sedimenta. Bueno, aquí para el caso de las identidades, hoy un luchador popular lleva consigo una sedimentación de tradición identitaria, sindical, anarquista, peronista, como le querramos encontrar alguna tradición de lucha, ¿no? Que hay en nuestro pueblo. Otros autores hablan de, por ejemplo, de la idea de experiencia, también, pero que vendría más o menos a ser lo mismo, como lo que bien lo está explicando Mariano, que tiene que ver también, ¿no? con las prácticas, por ejemplo, todos aquellos que hemos participado de marchas y de acciones colectivas, sabemos que la organización de eso implica un conocimiento, ¿no? Bueno, cómo se arme, cómo nos movilizamos, dónde nos encontramos, quién lleva tal cosa, quién... Bueno, todo eso es un saber hacer también, ¿no? Y eso es interesante también, porque justamente uno pone en valor y reivindica, en todo caso, la política en esos términos, también como analista. Por el otro lado está esta idea a todo lo que no es absolutamente efímero y desvinculado de lo colectivo, no vale. Entonces, si vos como ciudadano libre decidiste ir a la plaza, está bien. Ahora, si vos te organizaste con un montón de compañeros y compañeras que alquilaron un micro y se compraron unos sándwiches para viajar, entonces eso está mal, eso es político, digamos, ¿no? Está mucho en los medios, y eso también, eso lo decía un gran sociólogo que la Bourdieu, bueno, las ciencias sociales discuten
por el sentido común, ¿no? Sí, y está bueno que eso pase. Y bueno, hay que, de alguna manera, politizar todas esas cuestiones que están ahí, ¿no? No Bien. sé si... Sí, sí, no sé si Ángel, si, porque también estaban las preguntas de Natalia, que iba más a qué querías Dale. decir con crisis orgánica. Bueno, Maxi también levanta la mano, pero si te parece, varios preguntaban lo de crisis orgánica, que es un término que vos utilizás mucho en tus trabajos. ¿Y a qué le llamás? ¿No? ¿A qué se llamó crisis orgánicas? Crisis orgánica en el país es la pregunta concreta que hace Natalia. Después otra sobre Miguel Maceo y otras también sobre el rol de las mujeres en los movimientos. Y después, para adelantar, todos y todas plantean por qué la diferencia entre organizaciones y movimientos. ¿Qué nos podés aportar vos en eso? También que también lo trabajás en tu texto, ¿no? Pero vayamos con lo de crisis orgánica, si te parece. Vale. Natalia, no sé si querés decir algo vos, perdón. No, si yo Hola, buenas tardes. Lo imaginaba desde al decir orgánico, como un total crisis en distintos sectores tanto económicos como sociales. Yo lo supuse así, pero como no lo había escuchado, no lo había utilizado, quería saberlo bien. La idea está muy bien, el planteo, porque viene por ese lado. La idea de crisis orgánicas viene de un autor italiano, un marxista italiano que se llamó Gramsci, Antonio Gramsci. La crisis orgánica implica justamente y hay que meterse en otro gran concepto que es el concepto de hegemonía, ¿no? Hegemonía es la capacidad de un determinado sector social de imponer sus intereses particulares como los intereses universales de la sociedad, ¿no? Pongo un ejemplo. ¿Vieron cuando aparecen, qué sé yo, consignas y dice, bueno, si le va bien al campo, nos va bien a todos, ¿no? Bueno, esa es una operación hegemónica. Es decir, ahí hay un enunciado que expresa los intereses corporativos particulares de un determinado sector social, que serían los terratenientes, que nos hacen ver a todos es que el éxito, o si les va bien a ellos, nos va bien a todos y a todas, ¿no? Entonces, nosotros, empleados estatales, entenderíamos, o empleados de lo que fuera, digo, nosotros como docentes, digamos, ¿no? Entenderíamos, entonces, si le va bien al campo, nos va bien a todos. Entonces, no hay que molestar al campo, hay que hacer lo que ellos creen que está bien, digamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la mecánica, y ahí está donde justamente los distintos discursos de los distintos grupos sociales luchan, ¿no? por imponer eso, y por imponer y por deslegitimar justamente eso. Crisis orgánica es un momento en el cual se rompe la hegemonía de un determinado discurso que cohesiona. A veces uno cuando se va a los años 90 parece como que estuviera haciendo prehistoria, pero realmente, por ejemplo, la idea del libre mercado, la idea del ajuste fiscal como única salida, la idea de realizar las tareas de ajuste y saneamiento estatal para que después vengan las inversiones, bueno, todo el cuentito de los años 90 realmente era muy hegemónico en ese contexto. O sea, hoy todos decimos, bueno, pero hoy tenemos otras herramientas, inclusive prácticas. Por eso algunos están defensor de lo que pasó en los últimos años, ¿no? Es decir, tenemos, pero mirá, si organizamos la cosa de otra manera, se puede vivir un poco mejor, digamos, ¿no? Bueno, en aquellos años eso estaba como mucho más lejano, quizá el peronismo histórico estaba a 50 años, y no había una memoria bibliográfica, pero ahí está lo sedimentado, ¿no? Creo que es una hipótesis interesante para leer el fracaso del macrismo, eso también, en algún punto, ¿no? Bueno, indudablemente
es un momento en el cual ese discurso que ordena orgánicamente, como esta idea de lo orgánico como un todo, ¿no? Vos bien dijiste, lo social, lo político, lo económico. Es un discurso que atraviesa todo, ¿no? Lo político empieza a perder, de alguna forma, podríamos decir, capacidad articulatoria, posibilidad de que los sujetos subalternos remitan a ese discurso, ¿no? Entonces, justamente cuando eso se pierde, que es un poco lo que pasa en el 2001, y bueno, el modelo neoliberal no nos sirve. Nosotros queremos reconstruir el modelo, no sé, el viejo Estado peronista, queremos una sociedad alternativa, queremos la revolución, otra cosa, ¿no? Entonces ahí me parece que está bien, me parece que es interesante, ¿no? Maxi, vos querías decir algo, también presentaste una página con varias preguntas, apuntabas un poco el tema de la memoria, que me parece que te atravesó un poco la materia y quizás querés apuntar por ese lado, pero adelante. No, lo que Maximiliano, mi nombre, y bueno, gracias por estar hoy, Mauricio. Y no, lo que te quería preguntar en consonancia con lo que venía relatando era el hecho de que, bueno, vos dijiste los puntos nodales, ¿no? De las prácticas de acción colectiva de las organizaciones, ¿no? Y los discursos hegemónicos, en contraposición, ¿no?, con el trabajo que vos hiciste, porque a mí me interesa en contraponerlo con un hecho real. ¿Qué evidenciaste, ¿no? ¿Cuáles fueron los discursos de las organizaciones o cuáles fueron esos puntos nodales, ¿no?, en las prácticas colectivas que ellos tenían? Porque el concepto uno lo puede en algún momento entenderlo, pero contrastarlo con la práctica es lo que me interesa, a partir de tu trabajo, ¿no? Buenísima la pregunta, Maximiliano, gracias por la lectura. Y volviendo a lo que estábamos charlando recién, ahí Mariano por ahí también se va a acordar esta cuestión de la hegemonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cuestiones encontré en las organizaciones? Y primero, había una manera de entender el peronismo en el campo popular muy distinta a la forma hegemónica del peronismo en los años 90. Es decir, el menemismo de alguna manera que decía, bueno, los que remitían a la idea de una justicia social, una reconstrucción del Estado, el modelo industrialista, ustedes se quedaron en el 45, ¿no? Esa idea de eso es lo viejo, ¿no? Fíjense que también guarda algunos paralelismos con el macrismo, ¿no? Lo nuevo, la novedad, la cosa del cambio. Pero entonces, al contrario, bueno, todo un sustrato de unas organizaciones que seguían diciendo, reivindicando una identidad política, pero que tenía otras características. Es decir, estaban dando las disputas sobre el sentido del peronismo. Hoy en día también podríamos decir, bueno, ¿qué es el peronismo? Podríamos trazar algunos grandes trazos, pero sin embargo, eso indisolublemente va a estar siempre tironeado, siempre en disputa, ¿no? Si es más si se acentúa el carácter transformador económico, si tiene otro tono, digamos, siempre hay como se está reconstruyendo todo el tiempo. Lo que yo veía y traté de pensar es justamente cómo disputaban estas organizaciones esa identidad, ¿no? Y esa forma de disputar esa identidad podríamos pensar también una forma de hacer contrahegemonía, ¿no? Hacer resistencia a la hegemonía de los años 90. Obviamente cuando se quiebra en 2001, la aparición de Néstor Kirchner implica justamente como retomar y potenciar esa tradición que estaba de alguna manera medio no oculta, pero estaba subalternizada, para ser preciso conceptualmente, en ese contexto de los 90, ¿no?
me parece que es interesante pensarlo también de esa manera, ¿no? Sí, sí. Gracias, Mauricio. Continuando así con el conversatorio, sabemos que Bárbara no tiene micrófono y cámara, puede aportar desde el chat sus preguntas, pero la tenemos a Gilda también. Un poco Gilda preocupada también por el rol del trabajador y la trabajadora social en las organizaciones. Es un tema, vos no sos trabajador social, pero sos un cientista social. Yo tampoco soy trabajador. Acá los trabajadores sociales son ellos y ellas, y en realidad yo lo que trato es que la materia tenga una impronta donde ellos se piensen como profesionales insertos en estos movimientos y organizaciones, porque también se van a encontrar con sujetos, pueblos que necesitan niveles de organización, de visibilidad, de concientización de sus derechos, de sus demandas, visibilización de sus demandas. Y bueno, a ver ahí, si te animás a ayudarnos a pensar qué rol te parece que puede tener un profesional del trabajo social en este tipo de realidades, diría Sí. yo. Quizás la organización ya está organizada. Bueno, ¿qué pasa cuando te insertás en una organización que ya tiene determinada construcción? Pero, ¿qué pasa cuando tenés que cooperar con esa construcción? Sí, mira, antes que un comentario sobre algo que me quedó picando, no es el tema que yo manejo, pero sí, en los últimos años, por ejemplo, han aparecido muchos estudios que toman la cuestión del género, ¿no? Ah, bien. Igual a Gilda no le di la palabra, después habla ella, ¿eh? Pero, Claro, perdón. que tenía que ver con esto, ¿no? Cómo aparece el género, que si ustedes ven, por ejemplo, el género también es un gran movimiento social, pero más al estilo, si queremos, de lo que vean los europeos, por ejemplo. Por ejemplo, dentro de la demanda en favor de la despenalización del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Bárbaro. Hay una movilización en donde confluyen un montón de personas que inclusive cortan a los partidos políticos que representan más de sectoriales, si uno quiere. Entonces, hay un corte transversal de las cuestiones. Inclusive, por ejemplo, en algunas organizaciones populares con un fuerte raíz católica ha habido también fuertes debates internos a raíz de eso, ¿no? Bueno, y también es interesante cómo se reivindica y cómo se cuenta esa historia que había sido por ahí más no tan visibilizada como es el rol de la mujer en las organizaciones, ¿no? En general eso va a tono un poco con los últimos años que se ha trabajado mucho eso. Y con respecto a lo que señalaba Mariano, me parece muy interesante. Me parece que está bueno, me gusta que le hayas dado un poco estos textos, no porque sean míos, pero sino porque de alguna manera incentivar siempre esta mirada que me parece que tiene que tener el trabajador social como sujeto que interviene, que indefectiblemente tiene que tener el oído bien cercano al campo popular, digamos, ¿no? Claro. Y en todo caso, esta perspectiva que yo criticaba, digamos, me parece que hay que criticarla más aún todavía, esta idea de que uno desde su casa puede opinar sobre los intereses y sobre las complejidades y sobre las percepciones de todos los sujetos sin estar en su perspectiva, bueno, me parece que que es muy cuestionable. Y me parece que un correcto acercamiento y un correcto diagnóstico de la situación, de las complejidades y de las necesidades de las organizaciones, me parece que es el punto fundamental como para empezar el trabajo. Y después, indudablemente, la complejidad de las instancias, digamos,
interinstitucionales del Estado, los distintos niveles del Estado, nacional, provincial, municipal, las distintas políticas públicas que hacen, digamos, a los sectores populares, bueno, todas llevan consigo la necesidad de un saber gestionar, ¿no? Desde cómo anotar en distintos programas a distintas personas, desde manejo de información, manejo de recursos, y toda esta cuestión también que es el impulso humano, que eso es difícil de medir en una política, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, de tal política es la llegada de tales recursos a una comunidad. Bueno, pero después vemos que si uno deja librado a la burocracia estatal, las cosas caminan de una manera, pero si hay, digamos, además de eso, una decisión política, militante en el sentido no partidario, sino de llevar adelante eso, bueno, las cosas siempre son mucho mejores. Y ahí me parece que el trabajador social tiene un rol fundamental como agente dinamizador, impulsor de los programas sociales, ¿no? Y también de hacer llegar cuestiones que a veces no llegan, ¿no? Es como una especie de mediador que me parece que puede ser una figura interesante. Es decir, por un lado, dinamizar y personalizar en el buen sentido, digamos, la acción estatal, pero por otro lado también recoger una experiencia y que eso pueda ser problematizado, ¿no? Hay un montón de programas sociales que están pensados para que las cosas salgan de una manera y después no, quizás hay algunos problemas, y entonces el territorio, el saber en el territorio es fundamental para poder de alguna manera reconfigurar la acción estatal, ¿no? Me parece que eso podría darnos una pista, no sé ustedes cómo lo ven, Mariano. No, Gilda seguramente tenía más preguntas ahí y también no le di la palabra, por eso. Hola Mauricio, hola gente. No, bueno, a mí me parecía importante que traigamos esta vinculación de los movimientos y organizaciones sociales con el trabajo social, porque más allá de nuestra poca interacción con profesionales del trabajo social en la carrera, es importante porque nosotras, bueno, y nosotros Maxi también, esta es una materia base de la organización, de la orientación, que es territorio, y también es uno de los pocos mecanismos que tenemos las organizaciones y los movimientos para poder laburar directamente desde el territorio, para poder hacer un trabajo más base, más allá de las instituciones estatales en las cuales también vamos a formar parte en un futuro, supongo. Pero a mí me parecía importante, yo volví a un movimiento ahora después de unos años, y yo creo que también la búsqueda para que yo me vuelva a integrar fue lo de la formación, del estar formándome como licenciada en trabajo social, y me parece que los profesionales y las profesionales, nosotras tendríamos que estar en todos lados, porque somos ese mediador, como usted lo dijo, entre el Estado y el territorio, y también podemos modificar las políticas, entender lo que son los movimientos, identificarlos y aportar un montón de estrategias súper copadas, como también lo vimos en economía social y solidaria, desde ahí también, y desde, bueno, nos falta una materia, por lo menos a mí, de la orientación, así que está buenísimo. Por eso yo quería traer, sabía que usted no era trabajador social, pero me resultaba importante poder acordarnos de eso también. Pero gracias por su respuesta. Bueno, no, gracias a vos, Gilda. No me traten de usted, Mauricio, está bien. No, solo tiene poco pelo en la cabeza, pero tiene mi edad. Tiene la misma edad que yo. Maxi, vos querías levantaste la mano. Una cortita, en correlato con lo que venimos hablando, en cuanto a las organizaciones sociales en los puestos de gobernabilidad. Por ejemplo, ahora está Pérsico en la Secretaría de en tu estudio, en tu tesis, cómo, o sea, cuando la organización llega, ¿no?, de gobernabilidad, de poder,
y qué hace, ¿no? Ahí en ese momento, porque cómo sería tu lucha, lo que trae, lo que su sedimento, como vos lo expresado. Bueno, ahí es interesante porque yo creo que por ahí en el artículo este lo que yo trato de marcar es como los posicionamientos de los distintos grupos se pueden explicar un poco también con las grandes interpretaciones que tienen, por ejemplo, del rumbo del capitalismo, ¿no? Entonces, en general uno dice, bueno, hay cierta tendencia a explicar más desde lo micro, es decir, bueno, mira, el Evita ahí con Vidal se acercó, qué sé yo, porque les daba esto, lo... Bueno, hay que, hay que ver eso juega también, pero también juega otra cosa que ya venía teniendo ruido desde antes, ¿no? Que tiene que ver con, me parece a mí, o con lo que yo intento mostrar en el artículo, que hay una lectura, si se quiere, del fin del gran relato del peronismo para esta organización. ¿Qué es el fin del gran relato del peronismo? Esta idea de que podemos construir un capitalismo del 50 y 50, como era la metáfora. Es decir, esta idea de que es posible un estado de bienestar sobre un capitalismo más o menos con rostro humano. Es decir, con una gran porción de la riqueza más de los trabajadores, bueno, los capitalistas se llevan su parte, pero negociado. Hay un sector de estas organizaciones que es, bueno, la lógica del capitalismo tecnificado, neoliberal y globalista actual, eso, digamos, es imposible. Entonces, las estrategias son otras. Por eso es interesante, digamos, también cómo acumular y cómo organizar a esos sujetos inempleables, como lo llaman algunos sociólogos, ¿no? Aquellos excluidos del sistema, pero que son excluidos que para esta organización no van a estar nunca incluidos. O sea, no es que, o sea, habría que abrir 200.000 fábricas. Hay un ejemplo que pone, es discutible todo esto, pero que es discutible con él, pero la organización la ve así, digamos, ¿no? Es decir, vos abrís una fábrica automotriz, invertís, qué sé yo, 100.000, no sé, 100 millones de dólares, y resulta que... Sí, eran 57 puestos de trabajo. El claro, ejemplo del artículo. Y claro. él estuvo en la UNAG y un día dio una estadística que a mí me sorprendió mucho, Mauri. Dijo, en edad activa de trabajar somos 24 millones de argentinos. Trabajadores en blanco, 6 millones de argentinos. Claro. De una medida que da el Estado hacia los trabajadores en relación de dependencia, supongamos, el peronismo que hacía 50% de aumento de salario a toda la masa salarial a una sociedad de pleno empleo. Y bueno, hoy por hoy es que yo, trabajador en blanco, reciba un beneficio porque me reducen el impuesto a las ganancias, entonces yo voy a tener más capacidad de consumir, entonces voy a ir al cine y el chico que vende la entrada del cine va a tener mejores condiciones. Es más difícil, digamos, que impactar. Entonces hay que buscarle otra manera y ahí es donde, bueno, me meto con las preguntas de Bárbara, que no tiene micrófono, que tenía que ver un poco también con la relación del Estado, movimiento y organizaciones, ¿no? Y nos queda esta pregunta de que nos diferencies un poquitito lo que es movimiento y organizaciones, que en realidad se mezcla y mucho no nos hemos preocupado porque se mezcla. Sabemos que son conceptos en construcción permanentemente. Sí, se mezcla mucho, justamente la idea que uno diría, bueno, vamos a intentar separarlos primero para entenderlos después en su relación. Uno diría, la idea de movimiento social justamente viene de la agrupación de sujetos en torno a alguna demanda. Entonces, no hay, digamos, una jerarquía dentro de esa organización, hay como una cuestión más, en general, más horizontalista, ¿no? Asambleísta, ¿no? Porque justamente nuclea a sujetos que tienen una realidad más o menos parecida. Y la idea de organizaciones justamente viene de otra tradición, donde justamente
hay una estructura, la idea de movimiento es menos estructurada, la organización tiene, digamos, una base, digamos, un secretario general, distintas áreas, es una estructura, ¿no? En la cual los sujetos llegan y disputan también esos lugares. Y me parece que las organizaciones populares están un poco en la intermediación de eso. No son un movimiento social a la europea, pero no son un sindicato tampoco, donde está el secretario general, que se reelige, etcétera, sino que hay una práctica política movimentista, pero organizada, ¿no? Es un poco estaría como la idea, yo trabajo esta idea de organización popular como algo en el medio, que es propio también de lo sedimentado de nuestra tradición política, porque muchos de estos militantes y gente que motoriza fuertemente estas organizaciones, tiene una tradición partidaria y tiene una tradición sindical. Entonces, bueno, todo eso después se ve en las organizaciones. Es como, digamos, llevémoslo a otro terreno. Nosotros aprendemos cosas y después, en general, nos resulta hacer las cosas de la manera que más o menos nos ha ido bien. Sí, si ustedes, por ejemplo, ustedes ya son estudiantes avanzados, bueno, tienen que hacer una monografía y, bueno, más o menos ya saben cómo hacerlo, cómo les ha ido bien, saben más o menos cómo les gusta a los docentes que se presente la cosa. Entonces van a eso también es lo sedimentado que vuelve, ¿no? Para poner un ejemplo así bien cercano a nuestro. Muy bueno. Un poco la diferencia de movimiento, organización y organización popular, que es un poco la idea que pongo yo ahí, que para mí está en el medio, digamos, ¿no? Porque hay horizontalismo, hay movimentismo, pero inserto dentro de una lógica de funcionamiento, ¿no? Hay una organización, ¿no? Que es el Evita, que es Libre del Sur, que es el Movimiento de Unidad Popular, que es, qué sé yo, el Frente de Darío Santillán, lo que ustedes quieren. Y cada uno dentro de su tradición tiene sus formatos, sus cuestiones, ¿no? Oh, muy bueno, Mauri. La verdad que has dado ahí un lindo enfoque y resumen. Yo no sé si se quedaron con ganas de preguntar algo, ya que estamos llegando a la hora del encuentro. Es un momento para hacer alguna pregunta más. Sí, Maximiliano. No, la última. Va también para ver en cuanto a su trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué diferencias entre los movimientos, ¿no? Evita y, bueno, los Libres del Sur, creo que en cuanto a la tradición que tienen, o sea, también todos vienen, digamos, de una base peronista, o sea, o se diferencian en algo, digamos, como... No, Mirá, ahí. está muy buena la pregunta. El movimiento Evita tiene, digamos, sus núcleos fundantes, digamos, son ex militantes del peronismo, de la resistencia neoliberal, algunos montoneros también, ex montoneros, peronismo de izquierda, viene de esa tradición política. El Libre del Sur se funda con algunos de esos también, pero más desde la otra perspectiva, que es la línea de lo que era el PRT, que era la otra gran línea de los 70, digamos, que es una izquierda más crítica del peronismo. Y ahí me parece que está el hecho fundante y ahí está, me parece, cómo lo sedimentado sigue hacia adelante. Es decir, esta idea del PRT y marca, digamos, una mirada más latinoamericanista y no tan peronista. Más izquierda, ellos se identifican más como izquierda latinoamericana que como peronismo. Con lo cual, eso los lleva, digamos, siempre, a tener un posicionamiento de acercamiento, pero hasta ahí.
una cosa, como un acercamiento crítico que llamaban ellos, digamos, ¿no? O de alguna manera esta idea que también tenía, por ejemplo, la izquierda nacional en su momento, de decir, bueno, nosotros apoyamos a Perón, no es que Perón, Abelardo Ramos, un intelectual de eso, no es que Perón sea comunista ni nada por el estilo, pero bueno, dentro de lo que hay es lo que más le conviene al campo popular, ¿no? Esa es la interpretación. Un poco son herederos de esa línea, es decir, bueno, no reivindicamos abiertamente el kirchnerismo, pero bueno, dentro del mapa de las opciones, claramente es lo que más, más nos conviene. Entonces, hay como una mirada ahí de colaboración, pero de sospecha, de tensión por momentos, ¿no? En cambio, la otra perspectiva es justamente la del peronismo, ¿no? Que bueno, se siente plenamente partícipe de la reconstrucción del movimiento nacional. O sea, son ellos, ¿no? Y el otro caso que citaba es interesante, que también es una organización que fue creciendo mucho, que reivindicaba el anarquismo, ¿no? Es decir, se identificaban con el anarquismo, ¿no? Y la cuestión latinoamericanista muy fuerte, ¿no? Y ahí hacen como una relectura todo de su pasado, en la tradición latinoamericana, y terminan siendo, digamos, un grupo fuertemente inserto, ¿no? Entonces, un poco, hay esa diferencia. Pero esas diferencias que son del pasado no quedan en el pasado, están continuamente siendo puestas en juego en cómo participan, cómo piensan, cómo se posicionan. Por eso es interesante también mirar para mí, ¿no? Esta cuestión más de largo plazo, ¿no? De dónde vienen, cómo ver la trayectoria, ¿no? Parece que se explica bien después eso. Claro, claro, a veces se ve la foto, no se ve toda la película, Claro. y los análisis que hacen algunos intelectuales es más de la película del momento. Que si en Claro. el gobierno de Vidal obtuvieron beneficios, entonces se vendieron al gobierno macrista. Que si ahora tienen un funcionario en el gobierno de Alberto Fernández, pues son cooptados. Y si ves toda la tradición desde los 70 a la fecha, hay posturas para analizar. Es muy interesante ese punto. Claro. Vos trabajaste en tu libro con Barrios de Pie, Movimiento Evita y Libres del Sur. No. Libres del Sur, Barrios de Pie, Barrios de Pie, la organización piquetera de Libres del Sur, que era un partido Claro. que nucleaba, Movimiento Evita y el Movimiento de Unidad Popular, que es esta Exacto. otra organización que remite al anarquismo. Muy bien, muy bueno, buenísimo. Bueno, no sé si las otras compañeras quieren decir algo antes que lo liberemos a Mauricio. También es nuestra última clase y hay un poquito de nostalgia, seguramente no nos vamos a poner a llorar, pero la verdad que como profe agradecerles el respeto, la participación, que fue de sobremanera, en demasía, estuvieron siempre presentes, se sumaron a todas mis locuras. Por estas pantallas pasaron profesores de Colombia, bueno, pasaste vos, Mauri, tuvimos siempre encuentros de 40 minutos, de 1 hora los miércoles, pero los trabajos que han hecho son, la verdad, muy interesantes y espero que también les sirvan para reflexionar y para sus trabajos de tesis, para recibirse y demás, ¿no? Así que, a modo de despedida, si alguien quiere decir algo más, preguntarle a Mauricio, o también lo dejamos a Mauricio para que cierre nuestro cuatrimestre. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo no sé si Mauricio pudo ver, quizás porque esto es más de la materia, el video de los videos que usted, profe, nos dio de la olla al piquete, porque el año pasado, me acuerdo, también se los pasé, pero no sé si se acuerda, Mauri, pero dale. Porque yo lo que, que es un video maravilloso igual y habla de lo que lo que fueron las realidades y los que hoy siguen siendo también en ciertos lugares específicos. Pero yo quería saber si se hacía referencia a la organización de mujeres en ese momento, a lo que se llamó las manzaneras, porque, bueno, yo no me voy a hacer la joven, pero yo soy del 95, así que todo lo que sé es de libros y de anécdotas. Pero... De la olla al piquete es un libro, y que esos videos son como pequeñas referencias al libro, y en sí no se identificaría con las manzaneras esa experiencia que vemos en la asamblea, donde las mujeres explican que dejan la olla popular y salen a cortar las rutas, porque se dan cuenta que hay que visibilizar
lo que les está pasando. Pero si vamos a ser honestos con nuestras propias materias, claramente ninguna lucha nace huérfana, y hoy vemos la foto, hay las manzaneras de Duhalde, prebendaristas, clientelares. No, pará. ¿Se acuerdan lo que eran las manzaneras en los 90 en pleno neoliberalismo? Eran la bocanada de oxígeno que tenían los sectores populares para poder organizarse. Entonces, si tengo que ser honesto con la materia, mirá, la verdad me parece que no, me dan ganas de averiguarlo, pero igual te digo, ojo, que seguramente hay una semilla ahí sembrada, ¿no? Bueno, perdón, parece que estuviera haciendo autobombo, ¿no? Pero yo, la tesis de esto, lo que vienen ustedes son algunas cosas que hizo para la tesis de doctorado, pero la tesis de maestría hice un trabajo de campo con las manzaneras y las mujeres. Antes, ahora que empezaba a pensar, antes del género y todo, había trabajado con las manzaneras, todo. Bueno, es un gran aprendizaje también, y coincido, en su momento se decían, hace clientelismo para Duhalde, bueno, un montón de pavadas, porque bueno, realmente, primero, el modelo de las manzaneras había sido tomado de Cuba, esta cuestión de la ayuda barrial, la organización barrial. Y después eso generó un montón de aprendizajes sumamente interesantes, y retomo lo sedimentado, y significó también para las mujeres una primera salida del hogar. Y no es poca cosa eso, digamos. Y otra vez, me parece que ahí muchos investigadores fallaron en no salir a la calle a hablar con esas compañeras, ¿no? Entonces, no, hace clientelismo, no sé qué, reparten cosas. ¿Cómo? A ver, llevan adelante la política estatal. Bueno, era una política bastante humilde, propia digamos, de las dificultades de los años 90, sobre todo, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que es interesante ver todos los aprendizajes que generó también en el entramado barrial de las mujeres esa política, ¿no? Interesante. Muy bueno, mira, muy bueno. Yo lo pensaba como que, lo estaba por escribir al chat, como que es lo que es el trabajo social ahora, era el trabajo social sin una disciplina, siempre estuvo abocado a lo asistencial, a las mujeres, nomás que ahora tenemos una profesión y un montón de herramientas más, pero las manzaneras era totalmente trabajo social. Yo recuerdo que en la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires en los 90 criticaban muchísimo el accionar de las manzaneras. Vos fijate, ¿no? Qué gorila que era la mirada, siendo incluso una carrera que en las facultades sociales es una de las carreras más, se quiere, avanzada, progresistas, populares, pero como era dual de la manzana. O sea, ¿vieron ese texto de Rinesi que veíamos cómo los intelectuales en el 2001 no podían? Sí, por eso elegimos la Jauretche, no cabe en duda. Por eso también nosotros damos clase en la Jauretche. Pero que los intelectuales no podían ver lo que estaba pasando. Los cientistas políticos no podían entender lo que estaba pasando porque para ellos eran cosas extrainstitucionales. Los sociólogos no entendían qué es esta nueva lucha de clases. ¿Qué clase de lucha es esta nueva lucha de clases? Que lo plantea Rinesi criticando a los intelectuales. Bueno, eso es lo que no nos tiene que pasar, ¿no? Nosotros tenemos que estar escuchándonos a nosotros como sujeto pueblo para poder entender lo que nos pasa. Y la pandemia ha sido una buena oportunidad y también trabajamos sobre los movimientos sociales y la pandemia en algún encuentro y nos va a quedar marcado ese punto y con Mauricio seguramente vamos a escribir algo próximamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, si les parece, quería hacer una cosita como para... Sí, por supuesto. Primero, bueno, Mariano, agradecerte de vuelta la invitación, me encanta venir a charlar, me gusta mucho, agradezco la lectura que hicieron, agradezco las preguntas, me gusta, me enorgullece, no me corresponde, pero digamos, como me siento parte un poco me gusta ver las preguntas, cómo se expresan, el nivel de complejidad en el pensamiento, la argumentación, digamos, me gusta ver que la universidad esté generando este tipo de intelectuales, que estén generando también este tipo de trabajadores sociales, que tengan estas iniciativas, que
que se pregunten estas cosas, ¿no? Me parece que es un poco una tarea cumplida, no por parte nuestra, sino me parece que de parte de la institución, ¿no? Bueno, por eso agradezco mucho la charla y como siempre le agradezco a Mariano con que compartimos varias cosas, varias locuras como él llama. Pero bueno, le agradezco también que me invite porque siempre para mí es un gusto y también que sepan que andamos por ahí, cualquier cosa si quieren profundizar y demás, también nos pueden venir nos pueden escribir, nos podemos poner en contacto y demás. Así que, bueno, nada más que eso. Y bueno, desearles toda la mejor de las suertes en este tramo final. Y bueno, no me cabe duda que con profesionales de esta talla todo irá mejor, indudablemente. Así que me pone muy contento eso por ustedes y por todos. Gracias, Mauricio. Entonces te despedimos. Gracias, Mauricio. Entonces, vamos a grabarla, vamos a subir a YouTube, te la vamos a compartir, la vamos a dejar en el campus, la charla, porque me parece que dejaste algunas pinceladas que nos pueden servir para seguir pensando y para que en cualquier momento alguien sepa que la puede retomar de estos conceptos, ¿no? De crisis orgánica, sedimentación, uno ahí va incorporando conceptos que después puede también utilizar para seguir produciendo conocimiento. Así que seguimos en contacto, las notas van a estar en breve colgadas en las actas, están aprobadas y aprobados los 6, con distintas notas, todas buenísimas, porque han entregado todos los trabajos, y si algún trabajo no se entregó, están dentro del porcentaje. Así que yo les mando un beso enorme, ojalá nos podamos encontrar, ojalá tengamos una excusa para encontrarnos en el segundo cuatrimestre, y si no, el año que viene, pero no dejemos de saber que nos debemos un abrazo. Perfecto, gracias Mauricio, gracias profe. Gracias, profe. A ustedes. Gracias a todos. Saludos. Chao, chicos. Gracias. Chao, gracias.